Muchas personas han reaccionado con mucha energía, con mucho amor a la iglesia, con mucho entusiasmo frente a estos ataques con los cuales la iglesia católica se está viendo acosada a través de los medios de comunicación en todos los idiomas, en inglés, en Estados Unidos, en Italia, en italiano, en español, en España, en América Latina. Los medios hispanos en los Estados Unidos también se suman a toda esta lista de supuestos escándalos en todas partes. Recientemente un lector de Así Prensa me enviaba una pregunta y decía: ¿cómo responder a este artículo publicado por un importante periódico de su país en el que se planteaban tanto odio y tanto insulto a la iglesia? El artículo viene añadido. Abro el artículo y resulta que es un artículo de Sinéad O'Connor. No sé si ustedes se acuerdan, en la década de los 80 o 90, ya no me acuerdo, de esta cantante irlandesa que en algún momento se rapó el cabello y que cantaba con el cabello rapado. Todavía utilizan muchos esa fotografía, pero hoy en día es más bien una mujercita ya mayor, mofletuda, ¿no?, con el pelo corto, mal cuidado. Y en este artículo, Sinéad O'Connor se lanza una diatriba en contra de la iglesia, tratando de decirle a la iglesia lo que debería hacer. Resulta que existe un grupo de ateos ahora, presidida por Christopher Hitchens, que quieren proponer que el Papa sea arrestado en su próxima visita a Inglaterra, ¿no? Y hay católicos que se confunden con esto, católicos que se confunden con el artículo de Sinéad O'Connor. Miren, hermanos, como tuve la oportunidad de decir en el programa que tuvimos en EWTN, junto con el padre Pedro Núñez, con el padre Daniel Cardó, ese gran hermano mío de comunidad, y con Pepito Alonso, tuvimos la oportunidad de abordar estos temas. Y una de las cosas que señalábamos es que la confusión de los católicos muchas veces no tiene razón de ser. Y creo que nosotros los católicos tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, todo este supuesto escándalo de la Iglesia Católica de una pedofilia masiva que ahora surge en Noruega, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, en México, no es que esos hechos no sean ciertos. Algunos no lo son. Pero curiosamente, estos medios han comenzado a hurgar y tratar de crear la sensación de que este es un problema masivo. Todos de pronto le prestan atención a casos de abuso sexual en la Iglesia Católica. Y resulta que mientras tanto, los soldados de los cascos azules que la ONU envía a países del África Central están violando niñas y niños a razón de miles por día y nadie dice nada. En las escuelas públicas de los Estados Unidos sufren abuso sexual 27,000 niños al año. ¿Cuántos casos en 2009 de abuso sexual en Estados Unidos se registraron dentro de la Iglesia Católica? 6. ¿Y justifico esos casos? No. ¿Y la Iglesia ha actuado? ¿Y esos sacerdotes están en la cárcel? ¿O están en procesos judiciales? ¿Están suspendidos de sus funciones sacerdotales? Todos ellos. Entonces, en primer lugar, no creamos este montaje. La mayoría está basado en información vieja, en información oportunista, personas que ahora vienen a decir me abusó sexualmente este sacerdote, o comentaristas que hablan sobre la crisis de la iglesia asumiéndola como si fuera una realidad. Hermanos y hermanas, ¿hay pedófilos en la Iglesia Católica? Sí. ¿Hay más pedófilos que en otros lados? No. ¿Hay menos pedófilos que en otros lados? ¿La Iglesia Católica está haciendo algo al respecto? Sí.
¿En el pasado cometió errores en el manejo de esto, errores fatales e inaceptables? Sí, los cometió. Pero en este momento, en el tema de la pedofilia, los ojos no se deberían poner en la Iglesia Católica, porque es la que tiene las políticas más estables, claras, rígidas en cierto sentido, en el buen sentido de la palabra, frente al tema de la pedofilia. ¿Dónde están los grandes escandalizados de la pedofilia cuando hay 2 o 3 casos en Noruega, donde los católicos son el 4%, y nadie se pregunta, la iglesia luterana, con el otro 96%, donde se sabe que hay casos abundantísimos de abusos sexuales? Nadie le toma las cuentas, porque nadie se preocupa del horror, del holocausto de niños y niñas abusados, violentados sexualmente por los cascos azules en los países del África Central. Entonces, no existe esta crisis. Esa es la cuestión número 1. Existen varios problemas dentro de la Iglesia Católica y esos problemas tienen que ver con que todos somos pecadores. Y algunos de esos pecadores abusan de su situación de autoridad o abusan de su acceso a personas, abusan de la confianza que le merece y cometen actos espantosos. Entre ellos probablemente el peor, el de la pedofilia. Pero sacerdotes también que roban, laicos que son personas de confianza y terminan abusando de la confianza de la iglesia